Hola, mi nombre es Federico Bonanotte, soy médico neurólogo y voy a comentarle algunos aspectos importantes de la cefalea por sobreuso de medicación. La cefalea por sobreuso de medicación es un problema importante, prevalente y se define como aquella persona que sufre de dolores de cabeza 15 días al mes por lo menos, aquella persona que tiene previamente una cefalea primaria, particularmente una migraña, o sea que a este desorden, a esta dolencia, se llega sobre todo desde una migraña que puede presentarse muy cada tanto, se va haciendo frecuente, hasta hacerse tan frecuente como más de 15 días al mes. Por otro lado, el sobreuso se refiere al consumo frecuente de medicación analgésica para el dolor de cabeza y sean estos más de 15 días de consumo de analgésico o más de 10 días de consumo de comprimidos con ergotamina, triptanes o combinaciones que se suelen comprar libremente en las farmacias. Respecto a la epidemiología, no es un problema inusual, como comentamos antes, es un problema prevalente, afecta estimativamente al 1% de la población mundial, lo cual es mucha gente. En general, un porcentaje importante son pacientes que asocian migraña crónica, el 95% son mujeres, y como comentamos antes, el generador o de dónde viene este problema generalmente es de una migraña episódica. Es un problema que no es nuevo, ya que se ha reportado hace más de 70 años, y uno de los problemas que tiene que ver con este cuadro es que el consumo frecuente implica un peor control global del dolor de cabeza frecuente. Muy importante tener en cuenta en el momento del diagnóstico que no debemos olvidarnos que el dolor de cabeza tiene señales de alarma y que tiene que ver con aquellas situaciones que son diferentes o que están definidas como situaciones de riesgo, sea un dolor absolutamente intenso, el más severo de todos, un dolor que va empeorando, dolor asociado a algún síntoma neurológico, dolor que se presenta después de los 50 años, dolor asociado con situaciones de riesgo como HIV o enfermedades oncológicas, simplemente para mencionarlos muy rápidamente. Por supuesto que quien tiene dolores de cabeza seguido debe excluir una causa secundaria y esto puede ser desde un tumor, una meningitis, un hematoma o alguna otra patología que pueda motivar el dolor frecuente, sobre todo progresivo. Y por supuesto que también el dolor frecuente puede venir asociado a otro tipo de dolor de cabeza primario, o sea, que es otra variedad diferente de la migraña, que puede ser la cefalea tensional, la hemicrania crónica, el clúster crónico, etcétera, que son situaciones de diagnóstico neurológico. La migraña es la responsable, habíamos comentado, porque es un estado cerebral genéticamente determinado, que se caracteriza por una disfunción en el procesamiento sensitivo del dolor. Es un problema neurológico, determinado genéticamente, que tiene que ver con anormalidad en la conexión de redes neuronales y desregulación de neurotransmisores. No es un problema psicológico, obviamente, es un problema neurobiológico, una condición patológica recurrente que se presenta en diferentes circunstancias, asociado a circunstancias o se presenta en diferentes momentos en el tiempo. Por supuesto que la migraña es una enfermedad que genera síntomas disruptivos en el 90% de los pacientes, generalmente en las horas previas el paciente sabe que va a venir el dolor y la migraña se la define internacionalmente ya hace muchos años como un dolor recurrente, al menos haber tenido 5 episodios, generalmente hay un antecedente hereditario, un dolor que puede iniciar de un costado de la cabeza, con ganas de vomitar, molestia de la luz, intolerancia al movimiento, etc. Eso tenemos que tener el concepto de un antecedente de un paciente migrañoso como dato previo a la cefalea por abuso de medicación. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la migraña y los analgésicos tienen una relación un poco inusual o particular, digamos, ya que
los pacientes responden de diferente manera a la medicación de rescate. Y llamamos medicación de rescate aquello que el paciente toma cuando le empieza el dolor o cuando está con mucho dolor. Hay gente que mejora simplemente con paracetamol, que es inusual, ¿no? Otros que mejoran solamente con ergotamina, otros que mejoran con triptanes, a veces los antiinflamatorios, que son los fármacos o las asociaciones que vienen con combinaciones de cafeína, analgésicos, antiinflamatorios, metoclopramida. Y sin duda a veces el problema que se plantea es que el efecto del medicamento es ineficaz. Entonces eso va a hacer que si el paciente no nota alivio con lo que toma, va a empezar a tomar más. Esto es un poco la antesala o el inicio del sobreuso de medicación. Y esto tiene que ver porque los pacientes a veces por desinformación o desconocimiento insisten en tomar un medicamento que le recomendaron, que le sugirieron, que compren en la farmacia y a veces no es lo ideal. Por otro lado, fíjense que describimos en esta diapositiva que el NNT como ejemplo para algunos medicamentos. El NNT es la cantidad necesaria de personas que tienen que tomar este medicamento para aliviar a uno. Fíjense que 12 personas tienen que tomar paracetamol miligramos para que uno tenga beneficio. En el caso del ibuprofeno, mejorando el perfil, tienen que tomarlo 7 para que uno mejore. En el caso de la ergotamina, tienen que tomarlo 3 personas y uno mejora su migraña. Y en el caso de los triptanes, que son drogas de diseño un poco más modernas y más caras, pero no mejores, que la ergotamina en este caso tienen que tomarlo 5 para que uno mejore. Esto de alguna manera es para explicar por qué la gente que tiene migraña consume frecuentemente ergotamina. ¿Por qué? Porque le alivia el dolor, es mucho más eficaz y efectiva. El mecanismo por el cual se produce el dolor de cabeza por sobreuso de medicación, inicialmente también lo podemos encontrar en la literatura como dolor de rebote, que era el término que se usó hace unos años, tiene que ver con algunos mecanismos donde se vinculan neurotransmisores, sobre todo la serotonina, o en algunos casos receptores o circuitos dopaminérgicos que tienen que ver con la recompensa. Por otro lado, mecanismos de hiperexcitabilidad neuronal, mecanismos de sensibilización del sistema nervioso central y se describen en los últimos años cambios estructurales, o sea, fenómenos morfológicos que podemos ver con estudio de alta sensibilidad, particularmente algunas técnicas de resonancia magnética, funcional y estructural, en el cual estos pacientes que tienen sobreuso tienen algunos cambios que los caracterizan. Y esto de alguna manera podría utilizarse como marcador biológico en el futuro para definir el perfil o las características que tiene este paciente que estamos estudiando nosotros. A modo de ilustración, vamos a ver simplemente algunas figuras en el cual se muestran áreas que caracterizan ciertos fenómenos conductuales o asociados a dolor y en el cual vamos a ver que los estudios de resonancia magnética, sobre todo funcional, estas imágenes van a ver en estos pacientes que tienen sobreuso cambios en áreas específicas. Por otro lado, algunos artículos que lo he puesto como ejemplo ven la diferencia que existe entre pacientes que tienen migrañas esporádicas, entre aquellos pacientes que no son migrañosos y aquellos pacientes que sobreusan. Está dado por el cambio en algunas áreas, sobre todo lo que tiene que ver con lo que se llama el cíngulo, con el lóbulo frontal, con la amígdala, etc. Y que hacen el componente de que este paciente entre en esta cadena más fácilmente que otros de tomar frecuentemente medicación analgésica. Por lo tanto, el futuro, quizá más o menos cercano, tiene que ver con que quizás un marcador biológico que hoy no lo hay para la migraña, como las imágenes nos puedan identificar tanto el paciente de riesgo, tanto el paciente que tiene mejor pronóstico o es más complejo a revertir el cuadro clínico de sobreuso. Por lo tanto, a modo de figura, hoy podemos tener algún dato que no se usa en la práctica clínica, pero quizá en el futuro un estudio nos permita caracterizar o marcar o armar el perfil clínico de estos pacientes para ver cuál va a ser la evolución, cuál va a ser el riesgo
o si tenemos que actuar más o menos enérgicamente. Bueno, las cuestiones clínicas es si el paciente empieza a tomar analgésico porque es una consecuencia del dolor o el consumo frecuente de analgésico es la causa del dolor crónico. Eso sigue controversial, tiene que ver con lo que comentaba antes de las imágenes que caracterizan, pero no sabemos cuál es el mecanismo. Pero sí lo que se sabe es que el manejo necesariamente es interdisciplinario. No se puede pedir al paciente solamente que suspenda la medicación o generarle culpa al paciente porque toma medicación excesiva o frecuente. La historia previa es muy importante y hay que tener en cuenta la variabilidad porque eso es lo que hace interpretar el cuadro clínico. No son todos los pacientes iguales, no consumen la cantidad igual todos los pacientes. Hay pacientes que toman 4 por día y otros que toman 6 por semana. Entonces, es importante que tengamos el criterio general de la situación problemática. Por supuesto que varía entre paciente y a su vez en el mismo paciente, que hoy sobreusa de ergotamina y después puede caer en el sobreuso de antiinflamatorios. Este mecanismo de evolución o transformación que tiene que ver con el fenómeno progresivo, que el paciente empieza a tomar más calmantes porque lo que toma ya no le da resultado, y eso lleva a que, cada vez tome más, con menor eficacia. Es un poco el círculo. El sobreuso complica el problema, dificulta el tratamiento preventivo y se establecen estos círculos que sencillamente hay que desarmarlos y ya vamos a ver en 2 o 3 palabras. No tiene una característica especial, no hay ningún marcador por el momento. La frecuencia de dolor y la frecuencia de consumo es lo que establece la característica y el diagnóstico del cuadro clínico. Es habitual el dolor de cuello, ya que el 95% de los pacientes con migraña refieren dolor de cuello, y en estos pacientes lo es mucho más por este fenómeno de sensibilización. Fundamento que tiene una base neuroanatómica sobre todo. Es muy común que el paciente se despierte a la noche por dolor de cabeza, o el dolor de cabeza es apenas se despierta a la mañana. Por supuesto que esto se asocia con un mal sueño, y la comorbilidad de síntomas autonómicos como lagrimeo, inquietud, dolor, ansiedad y depresión. Por supuesto que, como mencionamos antes, el consumo frecuente, si no lo consideramos, va a interferir con el tratamiento convencional preventivo. Por supuesto que, como característica, el paciente cuando suspende el sobreuso mejora por lo menos el 50% su cuadro de dolor, lo que es un dato para verlo quizá retrospectivamente, pero no prospectivamente. ¿Cuál es el pronóstico de este problema? Bueno, en general la migraña tiene buen pronóstico, en general en la mayoría de las personas. Sí sabemos que estos pacientes que sobreusan el 30% pueden tener una recaída a los 6 meses, lo mismo que el 50% tiene chance de recurrir o de tener una recaída en el sobreuso dentro de los 5 años, lo cual no es más importante que informarle al paciente, que educar al paciente y que darle las herramientas para que consulte oportunamente y prevenir esto y no avisarle, acordar que no vuelva tomando 3 analgésicos por día, sino que cuando el paciente nota que lo que toma de rescate empieza a ser ineficaz y que el consumo empieza a aumentar, ese sería el momento oportuno, ideal, para que vuelva a la consulta en este caso, ¿no? Para evitar que caiga en el sobreuso. Uno puede tomar medidas de ajuste, de tratamiento preventivo, de poner algunas pautas para que el paciente mejore. Bueno, y un dato importante a tener en cuenta, porque culturalmente y en el ámbito social, cultural y en el imaginario popular, a veces se culpa solamente a la ergotamina del fenómeno del sobreuso, que es adictivo, entre comillas, que no lo es adictiva, ¿no? Sino simplemente que el paciente, al tener migrañas y aliviarse el dolor, consume eso y bueno, el problema es el aumento de frecuencia porque su migraña empeora. Vemos acá una lista general de los medicamentos que van a producir sobreuso. ¿Cuáles son? Triptanes, opioides, combinaciones, múltiples combinaciones y analgésicos. El paracetamol, de hecho ha sido descrito el sobreuso con paracetamol. Por lo tanto,
el concepto que hay que tener que todos los pacientes, todos los medicamentos pueden generar sobreuso. No tiene ningún sentido suspenderle la ergotamina al paciente y darle antiinflamatorios. Cambiar un comprimido de ergotamina por día por 2 comprimidos de antiinflamatorio no tiene ningún sentido, o por 3 de paracetamol porque el dolor no se le va. Ese es un concepto clínico que depende de la buena información, tanto para el que genera la prescripción como para aquel paciente. Y acá la educación e información, como en todo aspecto de migraña, es muy importante. ¿Cuáles son los factores asociados al sobreuso o los factores de riesgo? Bueno, número 1, ser migrañoso, la frecuencia de días de dolor, la asociación de uso de sedantes o tranquilizantes, el uso creciente de medicación de rescate, que debe ser un semáforo en amarillo en este caso que nos advierte y que el paciente debe conocer. La falta de respuesta a los antimigrañosos, que muchas veces se da porque el paciente cambia un medicamento eficaz por otro ineficaz. Bueno, la comorbilidad como ansiedad y depresión, el sexo femenino, el sobrepeso, el estrés crónico, recurrente o el mal manejo del estrés, o la falta de buen manejo de un ataque migrañoso, o sea, un ataque eficaz, así como falta de uso de preventivos. Por lo tanto, el desconocimiento es una herramienta o un factor negativo, en este caso muy, muy fuerte. Conceptos para llevarnos: número 1, que es prevenible. Número 2, que el paciente debería tener la información que no debe tomar más de 2 analgésicos por semana, pero no es a modo de exhorto, simplemente saber que si está necesitando más de 2 analgésicos a la semana, podría entrar en una fase de sobreuso. Por lo tanto, sería el momento ideal para que busque una opinión, una consulta adecuada. Por eso educar es parte importante del tratamiento. Como manejo general, bueno, decíamos que la información y educación es clave, es vital. La deshabituación es una estrategia que uno puede hacerla, sobre todo explicándole al paciente. No se trata de hacerlo sentir culpable de lo que toma. Hay que retirar la medicación, hay que manejar esta circunstancia de retiro del fármaco que tome, sea antiinflamatorio, paracetamol o el que sea, y eso se llama terapia puente, que tiene su estrategia de manejo médico-neurológico. Hay que manejar los factores de riesgo modificables, sobre todo manejo del estrés, incorporación de hábitos saludables, ordenar el sueño, etc. Esta circunstancia de deshabituación o retiro de la medicación puede hacerse en forma ambulatoria, que ocurre, yo diría que es el 80 o 85% de las veces, o hay pacientes que por su contexto no lo pueden manejar porque, bueno, tienen miedo al dolor, miedo a bajar los analgésicos, o el contexto es difícil o más complejo. Como comenté recién, la incorporación de medidas no farmacológicas en la prevención de la migraña es importante y tenemos un abanico muy, muy amplio para esto, así como hábitos saludables, que lo mencionamos recién, y los preventivos que convencionalmente se pueden utilizar ya sea en la etapa inicial, en la etapa temprana o en la etapa más avanzada. Los que puede usarse cualquier preventivo para migraña, pero los que están acordados o lo que las guías marcan son el topiramato, la toxina botulínica o fármacos nuevos biológicos, particularmente el fremanezumab y el erenumab. Hay mucho trabajo con el fremanezumab en la cefalea por sobreuso de medicación. Los pacientes pueden ser, como en cualquier patología clínica, sencillos o más complejos. De acuerdo a si el paciente es más sencillo, son un tipo de medidas. Si es más complejo, pueden ser otras medidas, desde internarlo hasta, reemplazarle con otro analgésico. Eso es parte de la estrategia que sin duda es en general absolutamente individual. Los pacientes no responden ni a la misma medicación, ni de la misma forma. Hay pacientes que no pueden hacerle frente al retiro de la medicación por temor, por los síntomas que le puede dar suprimirle la medicación a la que están habituados durante un tiempo. Por lo tanto, eso hay que saberlo que no son todos los pacientes iguales y que hay muchas estrategias muy sencillas, tanto para el paciente sencillo como para el paciente complejo. Los predictores de recaídas que habíamos hablado hace un rato, uso de analgésicos comunes más que los específicos antimigrañosos, el dolor migrañoso más que tensional, el uso frecuente de alcohol o tabaco, la
frecuente asistencia a servicios de urgencia después de retirarle el sobreuso de medicación. Un índice de depresión o de ansiedad importante en ese paciente lo predispone a la recaída, que los dolores tengan alta frecuencia o alta tasa de tratamientos previos, que no quiere decir que hayan sido bien realizados, puede ser un factor de riesgo para tener recaída en esta patología. Para ir terminando, la cefalea y el sobreuso de analgésico, la información y la educación es esencial, tanto para el ámbito profesional como el ámbito de los pacientes. Puede manejarse clínicamente si no está complicado, es muy sencillo en general. Los casos complejos deberían abordarse en equipo interdisciplinario. Acá participa el psicólogo, el acompañante terapéutico, el profesor de educación física, técnicas de relajación. Es muy amplio el manejo de esta patología, ya que el dolor es un problema complejo. Hay que adecuar el ámbito de retiro también. El paciente no puede retirar el analgésico y seguir haciendo su vida normal, porque ahí viene uno de los factores para que esto fracase. Todos los analgésicos y antimigrañosos pueden provocarlo, y esto es clave, no es solamente la ergotamina. Todo el mundo sabe que tomar ergotamina es malo, pero no entiende o no tiene la información completa, por eso es que no entiende que el tomar paracetamol o ibuprofeno o diclofenac o el que sea puede provocar lo mismo. Es prevenible con buena información al paciente. ¿Qué debe saber el paciente? Bueno, debe saber que si está necesitando más medicación puede empezar a caer o puede acercarse al sobreuso, que es reversible, que el alivio puede ser completo o incompleto, digamos, dependerá del paciente y de la característica del mismo. Sin duda la medicación preventiva es fundamental. Un número muy importante de migrañosos frecuentes que tienen criterios para tomar preventivo no lo toman porque no saben o porque no tienen la información. Entonces es importante que se le dé la oportunidad, porque tomar un preventivo, así como manejar eficientemente la crisis de dolor, es un preventivo de esta circunstancia. Bueno, tratar y estar atento a las comorbilidades psicológicas, psiquiátricas del entorno y abordarlas, saber que esto se puede revertir y que puede recurrir para no preocuparse más de la cuenta. Hay que hacer un plan estratégico. Es un proceso de largo plazo, pero que rápidamente el paciente puede tener beneficio. Por lo tanto, y para terminar, sabemos que el sobreuso de medicación es un problema muy importante, muy grande, y no solamente tenemos que tratarlo cambiando el analgésico, porque no vamos a tener mucha oportunidad de hacer frente a este problema. Ojalá que esto sirva. Gracias por la atención.